באמונה שלנו בביאת המשיח אני מאמין. Muy bien, con ustedes nuevamente y por supuesto en aras de cumplir lo que desde aquí le prometimos, ¿no? Continuar con la temática que abordamos desde el programa que nos permitimos grabar en la oportunidad anterior. De verdad que quiero invitar a nuestros hermanos en Yeshua a que usted ubique su escritura en el capítulo 4 del Evangelio de Yohanan, de San Juan. Yohanan, capítulo 4. Allí estuvimos disertando algunos pasos, algunos versículos hasta donde nos alcanzó el tiempo en la oportunidad pasada. Mientras usted ubica la escritura, yo quiero aprovechar, agradecerle al Padre, de verdad con todo mi corazón. Así lo digo desde aquí, donde quiera que llego, que el Padre nos ha permitido arribar a 2 años de la constitución, la formación de nuestra congregación, la Kehilá Casa a su nombre y a su reino. Por estos días, hace 2 años que dimos inicio a este trabajo arduo que tiene sus vicisitudes, sus altos, sus bajos, pero que con la ayuda del Padre, con la ayuda del Ruach HaKodesh, con la ayuda de mi familia, con la ayuda de los hermanos y las hermanas que se han ido sumando y que han sumado voluntades y que han puesto su grano de arena, hoy podemos decir que no conformes, de verdad que no, pero sí con un poquito de satisfacción interna hemos podido ir avanzando en la labor que el Padre nos ha encomendado. Allá en el Elohim de Israel, Toda Rabá, mil gracias, Padre eterno. Y a los hermanos y hermanas, a ustedes, allá de la Kehilá Casa a su nombre y a su reino, y a todas y todos, bendiciones del Padre por su cooperación y su mano. A mi familia, por supuesto, mi esposa, mis hijos, gracias por su cooperación y gracias por su mano. Bien, yo sé que ya usted tiene Yohanan capítulo 4 allí abierto en su escritura. Nosotros habíamos quedado en el Pasú 16. Allí habíamos hecho el corte de la última explicación que dimos en esta épica y trascendental conversación entre Yeshua de Nazaret, el rabino judío que nos redimió, con aquella mujer de Shomrón, anónima en su nombre, pero sí identifica la escritura su identidad. Una mujer de Shomrón, de Samaria, como pudiéramos decir en otras versiones. Bien, nuestro compromiso es continuar entonces y leo el Pasú 16. Dice, él le dijo, ve, llama a tu esposo. En aquella conversación, cuando Yeshua llega al pozo de que nuestro padre Jacob, nuestro rabino Jacob, le dio a sus descendientes, él le pide agua y ya eso lo explicamos. Entra esta fase, cuando Yeshua le hace la oferta del agua que salta para la vida eterna, y ella la acepta, y Yeshua le dice, ve, llama a tu esposo y regresa. Vean ustedes que Yeshua la lleva a este plano profético. Llama a tu esposo. Yo quiero que todos los hermanos escuchen lo que ella responde, el Pasú 17. Ella le dijo, ella respondió, yo no tengo esposo. Ahí está la lámina. Y Yeshua le dijo a ella, estás en lo correcto, no tienes esposo. Has tenido 5 esposos en el pasado y no estás casada con el hombre con quien vives ahora. Has hablado verdad. Vean ustedes cómo Yeshua desmembra un aspecto sumamente importante. Yeshua le dice, 5 esposos has tenido y el que ahora tienes y vives con él no es tu esposo. No olvidemos que la mujer de Shomrón representa a Efraín, los descendientes de las 10 tribus, las tribus dispersas en el año, llevados cautivos en el año 721 por Asiria y que nunca más regresaron a Israel y que fueron dispersos por el mundo, nosotros, dicho de otra manera. Ahora, es importante entonces que Efraín, el pecado primordial o el pecado capital, por decirlo de alguna manera en nuestro argot bien conocido aquí en el mundo occidental, fue el adulterio espiritual. Adoró y ha adorado otros dioses, ha cambiado el nombre del Padre, ha invocado otras deidades y de allí el adulterio espiritual. Por eso este aspecto de los 5 maridos es el que vamos a darle ahora precisión y lo vamos a ver desde 2 enfoques. Número 1, ella hizo 5 violaciones. No se olvide, mi amado televidente, 5 es un número que siempre está alusivo a la Torá, porque la Torá la componen los primeros 5 libros de la Escritura. Quiere decir que ella había y estaba violando la Torá. Y está en adulterio físico y espiritual
innegablemente que violamos uno de los mandamientos contenidos en la Torah. De manera que 5 violaciones hizo al tener 5 maridos y con ninguno, y aún el que tenía ahora no era su marido. Ahora, el segundo aspecto de estos maridos, yo les dije a ustedes que la palabra esposo, marido, hace alusión a quienes le gobernaron física y espiritualmente, y esto es muy importante, y estos maridos de alguna manera están asociados con los gobernantes que ha tenido la humanidad, Israel y la humanidad hasta ese momento. Y esos gobernantes usted los puede precisar en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 7. Entonces decimos que estos maridos son gobernantes espirituales y físicos que ha tenido Israel y el mundo. Vamos a comenzar ya, desde ya pues, en este segundo segmento y los 2 que nos quedan para empezar a abordar estos 5 maridos. Toma nota, mi hermano, en Yeshua. El primer marido que tuvo Israel en el pasado, como lo dice Yeshua, es el imperio Egipto. Recuerde, el imperio Egipto donde Israel estuvo más de 200 años de esclavitud. Allí estuvieron bajo las garras de la dinastía de los faraones. Allí nosotros sabemos que eso se suscitó más o menos entre los años 2181 y 2696 antes de la era común. Y yo quiero que usted sepa que este marido tiene 3 características puntuales. Este marido representa esclavitud. Cada vez que tú estás esclavizado en una religión, estás esclavizado en un vicio, estás esclavizado en cualquier acto, sobre todo que te separa del padre, quiero decirte que estás casado con el primer marido. Egipto nos recuerda esclavitud como número 1. Número 2, es bien clásico argumentar que este marido representa también la idolatría, el politeísmo. Egipto tenía una inmensa cantidad de dioses, deidades paganas que veneraban, que adoraban. Uno de esos emblemáticos dioses era el dios Enki, el dios de las aguas. También estaba un dios que era como un carnero, que también era emblemático. Y en fin, las 10 plagas que se suscitaron antes de la salida del pueblo, 10 deidades que ellos reconocían. En fin, la idolatría. Y la idolatría es uno de los causales por las cuales el padre se divorcia de su pueblo, porque eso es adulterio espiritual. De manera que es importantísimo. Egipto es símbolo del mundo, del paganismo, del sistema mundial de cosas. Por eso es que la Escritura dice que este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Un tipo del primer marido, Faraón, tipo de Satán, que gobierna el sistema de cosas para esclavizar, para paganizar, para que la idolatría, el paganismo, reine en la vida de los hombres, de las mujeres y de los pueblos. Primer marido al que yo desde hoy invito, porque así hemos titulado esta temática, y necesario es un inminente divorcio con todos los que te han gobernado en el pasado y aún te pueden estar gobernando ahora. Ya tenemos entonces descifrado en buena medida el primer marido. Aspecto emblemático de este primer marido de la historia, las pirámides de Egipto. Todo el mundo sabe que ese es el apéndice histórico más resaltante de esta nación, las pirámides. Pero espiritualmente, prototipo del paganismo, de la idolatría y de la esclavitud, de la cual el Padre hoy quiere librarte. Vamos al segundo marido. Luego que Israel fue gobernada por este marido, por la dinastía de los faraones, llegaron los babilónicos. Escuche, llegó Babilonia con la dinastía de los Nabucodonosores. Recuerden que exclusivamente Babilonia fue y quemó a Jerusalén, sitió todo Israel y agarró la tribu de Judá exclusivamente. Entre otros, los primordiales que se llevó fue la tribu de Judá y los esclavizó, los tuvo cautivos 70 años. Fíjense ustedes, quiero que usted oiga esto con buen detalle. La palabra Babilonia, vean este marido, la dinastía de los Nabucodonosores, viene de la palabra Babel, y Babel significa confusión. Quiere decir que el segundo marido tiene como emblema espiritual para atarte, es la confusión. Y hay un hecho inédito que yo quiero que tú tengas bien presente, sobre todo, insisto, los hermanos en Yeshua, los que nos han escuchado durante todo este tiempo en este espacio.
Si tú revisas el libro de Daniel, capítulo 1, el pasú 7, el versículo 7, mira, lo primero que hicieron y que hizo la gente de Nabucodonosor, específicamente el eunuco, el jefe que tenía allí, el gobernante que estaba imperando, fue que le cambió el nombre a los hebreos, a los hijos de Judá. Le cambió el nombre a los Yehudí. Esto tiene que sonarte espiritualmente algo bien importante. Y de allí, yo quiero que sepas, fue en Babilonia, fue en Babel, que se suscitó la torre en donde los hombres quisieron llegar al cielo por sus propios medios. Quiere decir que todo lo que se construye por esfuerzo de los hombres, con las dogmas de los hombres, con las tradiciones de los hombres, con la enseñanza de los hombres, quiere decir que estás casada con el segundo marido, que es Babilonia. Y cada vez que tú escuches que le están cambiando los nombres escriturales legítimos a los hebreos, está imperando el espíritu babilónico de Nabucodonosor, el segundo marido. De allí que, por eso es que el padre tuvo que crear los idiomas, les confundió la lengua, porque hasta ese momento solo se hablaba el hebreo. Y en esa torre, él quiso evitar ese proyecto de querer llegar al Padre por sus propios medios. Y ahí se suscitaron las 70 lenguas, por lo menos, que se conocen en el mundo. Quiere decir que Babilonia es símbolo espiritualmente de confusión, de idolatría. Y esto es importante. Heredó del primer marido la idolatría, el adorar, el politeísmo, adorar muchos dioses. Concluyo este segundo marido. Aspecto emblemático. Aquí se suscitó el llamado Código de Hammurabi, uno de los códigos de leyes por la época, redactados de tal magnitud que impresionó a la humanidad. Históricamente es uno de sus emblemas, pero espiritualmente allí nació la confusión. Allí nació el hecho de que hoy tú no le conozcas a Yeshua con su nombre legítimo. Allí nació el espíritu que provocó de que tú no conozcas el nombre legítimo del Creador. Allí nació el hecho de que tú estés divorciada y divorciado de tu fe legítima y originaria. Al regreso, continuamos con el resto de los maridos. No se aparte de CMC y continuaremos con el aborde de la Escritura. באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין